Ya. Buenas noches. Vamos a exponer nuestra presentación de Economía y Finanzas Internacionales. Nuestros temas son la Corporación Andina de Fomento, ahora llamada Del Bank of Latin America, el IEF, Institute of International Finance, y el BIS, Bank for International Settlements. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Espinosa, Buenas Santiago noches. Cadavid y quien les habla, Juan Carlos Pulencio. Iniciamos con la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina actualmente. Como tal, ellos llevan 50 años a la fecha. ¿Quiénes son ellos? Es un banco constituido en 1970 y conformado por 19 países, 19 en América Latina y el Caribe, y dos que es España y Portugal, y 13 bancos privados de la región. Este banco es muy importante en América Latina por todos los aportes de infraestructura que ha hecho en la actualidad. Vamos a ver un video, el cual nos explica brevemente en lo que se enfoca la Corporación Andina de Fomento. Bueno, como podemos identificar y oír en el video, nos indica que es un banco multilateral. ¿Ellos qué hacen? En la diapositiva nos explican muy brevemente, pero ellos como tal promueven un modelo de desarrollo sostenible mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables. ¿Qué quiere decir esto? Que si un país accede a estar dentro de la Corporación Andina de Fomento, no se les devolverán los recursos el cual ellos han aportado y adicional un apoyo de estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina. Por eso vemos la importancia y la relevancia de este banco para Colombia y para muchos países en desarrollo. Acá observamos cómo inició. Realmente inició a partir de 1987. Acá vemos que cuando llegó a 1990 estaban conformados 5 países, los principales, los cuales conformaron el Banco de Desarrollo de América Latina, que es Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. A partir del 2000 al 2016 quedaron diferentes países también de América Latina como Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Jamaica. ¿Por qué aparecen en diferentes colores? Porque hay dos
tipos de acciones, las cuales las de color azul son las acciones tipo A, es decir, que Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú y Venezuela son las que tienen las acciones principales, o sea, hacen parte directamente de todo este capital inicial, y lo que son la zona verde son las que tienen otro tipo de acciones. A partir de 2016 a 2019 se integraron país dos europeos, España y Portugal, Barbados y Chile. Acá podemos ver cómo está distribuido en los diferentes años desde 1985 a 2019. Podemos ver lo que estaba explicando anteriormente, los tenedores de las acciones de la serie A, B y C, pues del CAF. Podemos ver a Colombia que aparece el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla, que es el ministro, con acciones de tipo A y B, y su banco accionista, que es el Banco de Vivienda, y Corfi Colombiana, la Corporación Financiera de Colombia. Podemos ver acá los principales tenedores de cómo están las acciones y cómo están participando actualmente estas entidades dentro de la CAF. Vemos la organización, perdón, presidente ejecutiva Luis Carranza, es venezolano, el auditor general y activos e intereses, y bien las vicepresidencias. Dividido por finanzas, programa países, desarrollo sostenible, infraestructura, sector privado, sector público, conocimiento, riesgos y administración. Realmente es una estructura muy robusta, pero pues explicamos cómo está, y pues depende pues de Luis Carranza y la vicepresidencia, el cual administra las demás, que es Luis Berríbez Beita. Vemos la estructura de capital en millones, podemos ver en la parte de abajo, capital pagado en color azul, 5.167 millones de dólares, en la parte de abajo 2.878 millones. Vemos cómo está distribuido su capital, pagado un 43%, superávit de capital en un 30%, y podemos observar cómo está distribuido. Vemos las emisiones de bonos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque partiendo del desarrollo y los créditos que ellos otorgan, deben tener pues de dónde solventar eso. Para ellos a la fecha de 2018 han emitido 4.900 millones de dólares en bonos. Esto pues para retornar a los nuevos créditos de los diferentes países. Vemos su cartera de créditos a corte 30 de junio del 2018. Vemos que la mayor participación es Ecuador y Venezuela, seguido por Argentina y República Dominicana. Observamos pues cómo está repartida la cartera de los diferentes créditos que ha aportado la CAF pues a los países en desarrollo, y pues obviamente los países de Latinoamérica. Colombia únicamente, perdón, tiene un 12.5%. Sigamos acá con las calificaciones de crédito. Vemos que tienen unas calificaciones excelentes por Fitch Rating, Japan Credit Rating Agency, Moody's y Standard Poor's, que son las agencias más importantes de calificaciones de crédito, con AA, AAA, AA3 y además, y a corto plazo también vemos una excelente calificación. Ahora, finalizando, podremos ver cómo lleva financiando la infraestructura para la integración regional. Vemos que actualmente, a corte de octubre del 2018, hay 77 proyectos de integración con un total de 30.856 millones de dólares. Obviamente aportando al eje andino, pues 8 proyectos por 1.102 millones de dólares. En la parte amazónica, donde pertenece Brasil, Colombia, hay 258 millones de dólares. Y podemos ver acá en esta parte cómo se identifica la participación principal de cómo estos recursos se han destinado principalmente a América Latina, en viabilidad, en logística, ferroviario, en temas de gas, en generación de proyectos nuevos, y la parte importante en transmisión eléctrica, que podemos ver que en la infraestructura logística hay 63 proyectos por 9.648 millones de dólares. Hay algo importante que también cabe aclarar y es que en este Banco de Desarrollo de América Latina,
Como mi compañero anteriormente lo decía, promueve la integración regional, apoya los proyectos del sector público y privado, principalmente los proyectos de infraestructura, respetando como una regla primaria la diversidad cultural y el medio ambiente. Principalmente este banco se caracteriza por la fortaleza en su cartera, ya que la política de inversión se maneja, digamos, o que maneja es muy conservadora. ¿Por qué lo hacen? Lo que ellos buscan es el desarrollo equitativo que beneficia a todos y así mejorar la calidad de vida para los latinoamericanos. ¿Esto a través de qué? A través de la educación, el desarrollo social, generando empleo. Con esto estimulan la economía y aumentan la productividad. Es correcto, muchas gracias. A continuación seguimos con el Instituto of International Finance, el famoso IIF, perdón. El Instituto de Finanzas Internacionales, o IIF por sus siglas en inglés, es una asociación empresarial mundial de instituciones financieras. Este instituto fue creado en 1983, conformando inicialmente por 38 bancos de los principales países industrializados. La misión que tiene, pues, en ese momento cuando nace, pues nace como respuesta a la crisis internacional de deuda internacional generada a principios de los 80, en 1981. La misión del IIF es apoyar la industria financiera en la gestión prudente de los riesgos, desarrollando prácticas sólidas, abogar por políticas regulatorias, financieras y económicas que favorezcan los intereses de todos sus miembros y fomenten la estabilidad financiera mundial y el crecimiento económico sostenible. Actualmente está conformado por 450 miembros de 70 países de alrededor del mundo. Pues el IIF corresponde a sus miembros proporcionándoles análisis e investigación sobre mercados emergentes y otros aspectos, desarrollando y adelantando opiniones y propuestas que influyan en el debate público y coordinando la red de miembros para que intercambien puntos de vista y generen nuevas políticas que generen beneficios para todos. Importante tener en cuenta cómo eh, el Institute of International Finance pues fomenta una estabilidad muy importante pues en temas de crecimiento global. Ya sabemos que en temas de economía y pues bajo los parámetros de crecimiento sostenible. Como lo mencionó mi compañero, es importante que, digamos, el enfoque global que presenta este instituto es promocionar el análisis sobre los desarrollos macroeconómicos globales y todos los temas de investigación sobre los temas de actualidad entre los países. Digamos, podemos tener un ejemplo como el ciclo económico global que se presenta actualmente. Regulatoriamente es líder de la industria de servicios financieros en asuntos, digamos, regulatorios globales y se enfocan en los estándares internacionales de capital y de liquidez para bancos y aseguradoras. Eh, el Consejo Administrativo del Instituto es conformado por 38 personas. Está dirigido por el presidente del Consejo, Axel Weber, y los vicepresidentes Brian Proctor, también tesorero del IIF, y Walter Keyhoff. El presidente del IIF y su ejecutivo jefe es Timothy Adams, desde el 1 de febrero del 2013. El instituto tiene su sede en Washington, D.C. y oficinas satélite o representativas en Dubái, Pekín, Singapur y Londres. Bueno, podemos tomar como relevancia que ellos hacen mediante sus flujos un análisis de capital y deuda a nivel mundial. Obviamente estos informes son de mucha relevancia a nivel internacional sobre las decisiones económicas que se toman. Y pues ese poder de convocatoria y ese poder comparativo de las grandes empresas que actualmente hacen parte pues del IIF. Eh, el Bank for International Settlements o Banco de Pagos Internacionales. Su función principal, o sea, se trata de generar estrategias y la comunicación entre los diferentes bancos centrales a nivel mundial. Aquí vemos que es como Banco Central de Bancos Centrales, se dedica a la investigación de la economía a nivel mundial
y de las finanzas bancarias, todos estos temas, apoya las transferencias porque sirve como intermediario para las transferencias entre los diferentes bancos centrales a nivel mundial, sirve como agente o como fiduciaria para los demás bancos centrales y es foro de discusión para la economía a nivel mundial, es el foro de discusión donde se reúnen todos los gobernadores de los diferentes bancos centrales para generar nuevas estrategias para cubrir el riesgo. El Bank for International Settlements está ubicado en Basilea, Suiza, su sede principal, pero también tiene dos sedes, una en Hong Kong y la otra en Ciudad de México. La de Hong Kong fue abierta en los 90, la de Ciudad de México fue abierta en los 2000. Actualmente, el Bank for International Settlements está compuesto por 60 países miembros, que son los que se resaltan en rojo en la presentación. Está todo lo que es Norteamérica, Europa, está Rusia. Todos estos países que subrayamos son el 95% del PIB mundial. El organigrama está compuesto por el director general, que actualmente es Agustín Cartens, es un ciudadano mexicano, viene de dirigir el Banco Central de México, actualmente es el director general del BIS, pero está dirigido, tiene también su junta directiva, la cual el director de la junta en este momento es Jens Whitman, que es el presidente del Deutsche Bank, y lo ayudan el comité de auditoría, el comité directivo de riesgo bancario, la secretariada de la junta, el comité administrativo y el comité nominal. En la parte de abajo vemos cómo tienen al director general, al manager económico, al de estrategia financiera y al de riesgo. Todos estos los pueden encontrar en la página del BIS. Cada uno indica qué persona está en el cargo y toda su hoja de vida. Acá vemos los miembros de la junta. La junta directiva del BIS está compuesta por 18 miembros, los cuales hay 6 que son ex-directors, que son miembros fijos. Estos 6 son los países fundadores, incluyendo Estados Unidos. Son Bélgica, Francia, Estados Unidos, Alemania y del otro lado se encuentra Suiza. Acá vemos que esos 6 países ex-director pueden escoger a otro miembro de junta de alguno de esos 6 países para conformar 7. Los 11 restantes se distribuyen en los otros 60 países miembros. En este momento, esta es la lista de los actuales miembros de la junta directiva del Banco Internacional de Pagos. Bueno, entonces, en la historia del banco podemos ver que él nace en 1930, en la segunda conferencia de La Haya, y nace como una respuesta a través del Plan Young generado por las potencias actuales para ayudar a Alemania a cubrir todos los pagos posteriores a la Primera Guerra Mundial. Todas las obligaciones que tenía frente al Tratado de Versalles, tenía muchas complicaciones de trámites y de este tipo de cosas, aparte de que no tenía la capacidad de pago. Entonces, con el Plan Young se crea el Banco Internacional de Pagos para ayudarle a Alemania a administrar toda su deuda y generar una facilidad de las transferencias de los pagos. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se suspenden las juntas anuales del banco y todos los tratados, ya que Alemania declara el no pago de la deuda. Entonces, se suspende hasta 1946 todas las operaciones del Banco Internacional de Pagos. En ese momento solo servía como intermediario de transferencia para los países aliados. En 1946 retoma la junta directiva del banco
pero eh, en 1944, con el Tratado de Washington, que crea el Fondo Monetario Internacional, hay una resolución pide la disolución del Banco Internacional de Pagos, dada la no funcionalidad actual que tenía en ese momento. Ya posterior a esto, el banco devuelve un dinero que llegó a él, que fue robado por los nazis y ingresó a través del Bank al banco. Ellos lo devuelven y con esto se elimina elimina de la resolución la liquidación del Banco Internacional de Pagos. Con el Tratado de Roma se crea la, el, la, el, el gobierno central de la Comunidad Europea, que más adelante sería eh, lo que conocemos hoy como el Banco Central Europeo. Entonces, con el Tratado de Roma, al hacer eso y tener el banco y declarar el Banco Internacional de Pagos como su agente, le da una función importante al banco dentro de todo el manejo de la política monetaria europea. En 1974, con la crisis mundial del petróleo y todo esto, se reúne la Junta Central de Gobernadores y deciden crear el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Este comité tiene como misión generar políticas y estrategias para mitigar los riesgos sistémicos que se puedan generar a nivel bancario. Este comité lo que hace es generar la primera estrategia de estadística del banco para posteriormente, en 1988, generar el Basilea I, donde más adelante veremos, se dan como las primeras indicaciones de regulación sobre el manejo del capital. En 1993 se crea el Instituto Monetario Europeo, que posteriormente en el 2005 sería el Banco Central Europeo. Hasta ahí el Banco Internacional de Pagos ayudaba a la administración de la política monetaria europea. En 1993 él se separa y se va a Frankfurt con la creación del EMI como sede de Frankfurt y ya deja sus funciones a algo más global. También cambiando los estatutos que traía desde antes, desde la Segunda Guerra, desde previos a la Segunda Guerra Mundial, y ya los vuelve frente a la generación de estrategias para los bancos centrales. En 1999 crea la Junta de Estabilidad Financiera, que es como uno de los grandes comités que tiene el Banco Central. En 2004 genera Basilea II, donde ya genera unos nuevos requerimientos frente al riesgo operacional, al capital y todo esto. En 2011 genera Basilea III para los requerimientos de capital y ya en 2013 lo que hace es generar Basilea III, pero para los requerimientos de liquidez. Bueno, digamos, en el 2004, aproximadamente en junio, se crea Basilea II, como mencionaba anteriormente Santiago. Basilea II lo que propone son estándares internacionales que sirvan como referencia a los reguladores bancarios para mantener el capital necesario para asegurar la protección a las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. Básicamente lo que calcula es calcula los activos ponderados por riesgo y permite aplicar modelos internos de riesgo aprobados directamente por el supervisor. Basilea II maneja tres estándares o tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el requerimiento mínimo de capital. El segundo de ellos es el proceso de examen de supervisor. Y el tercero es la disciplina del mercado. En el primer pilar plantea, digamos, tres categorías de medición de riesgo. La primera de ellas es el riesgo de crédito, la segunda es el riesgo de mercado y la tercera es el riesgo operacional. En el riesgo de crédito se presentan dos, el riesgo de crédito de forma estándar y de calificación interna. Digamos, el riesgo de crédito estándar es cuando se genera a través de un tercero la medición del riesgo
y la calificación interna es a través de modelos o sistemas basados en modelos internos para calcular el riesgo de crédito. En el riesgo del mercado se manejan dos tipos, lo que es la tasa de cambio, la tasa de interés, y esto lo que son sistemas de riesgos basados en modelos. La tercera categoría es el riesgo operacional. Es cuando, digamos, se presentan pérdidas causadas por fallas en procesos internos y se tendrá que disponer del capital específico para la cobertura. En el pilar 2, que es la supervisión y el proceso de examen del supervisor, la supervisión bancaria, se manejan 4 pilares fundamentales, o digamos 4 categorías. La primera de ellas nos dice que los bancos deberán evaluar la suficiencia de capital en función del perfil del riesgo. La segunda nos dice que se debe evaluar las estrategias internas e intervenir si en algún momento llega a ser necesario. La tercera debe esperar que los bancos, digamos, operen por encima de los coeficientes mínimos de capital y siempre exigir un capital por encima del mínimo exigido. Y por último, la supervisión bancaria lo que realiza es intervenir de forma oportuna para evitar que el capital descienda por debajo del mínimo. Y así que lo que hace es exigir medidas correctivas para lograr directamente ese capital mínimo requerido. En el tercer pilar hablamos de la disciplina del mercado. En este caso, lo que nos da es divulga toda la información que se considere, digamos, relevante para mostrar, digamos, la solvencia real de las entidades financieras. Ahí es donde, digamos, podemos verificar cuáles son sus salarios y en específico qué cargo corresponde cada uno para poder mostrar y verificar la solvencia real que presenta la compañía. Y así, lo que busca es generar mayor confianza en el mercado y generar una mayor transparencia. En el año 2010, más o menos hacia finales, digamos hacia diciembre del 2010, fue creado Basilea. Esto es, digamos, la exposición por gran parte de los bancos a los activos tóxicos. Estos son los balances y en los derivados que circulaban en el mercado. Tres pilares. El primera división supervisora para la gestión del riesgo y la planificación del capital con toda la empresa. Y el tercer pilar es la mayor divulgación de riesgos y como tal la disciplina del mercado. Esta Basilea, o digamos en el Tratado de Basilea 3, lo que nos da es que las entidades bancarias deben tener mayor liquidez de capital, deben tener, digamos, modelos financieros avanzados que permitan directamente identificar el riesgo que se llega a presentar, sea de liquidez, sistémico, y digamos, el riesgo de la pérdida esperada que cubra las reservas de capital si en algún momento llega a presentar algún tipo de riesgo que afecte directamente a la entidad. La solvencia de las entidades financieras desde el Tratado de Basilea I a Basilea III cambió aproximadamente desde un 8% hasta el 10.5%, llegar en el tema de Basilea III. Hay algo importante que digamos en esta última diapositiva que podemos evidenciar y es que como se ha venido presentando conforme el aumento del riesgo, tenemos que tener un mayor consumo de capital para cubrir los riesgos que se lleguen a presentar en el mercado. Listo. Actualmente, el Banco Internacional de Pagos tiene 6 comités activos. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, el Comité sobre el Sistema Financiero Global, el Comité de los Mercados, el Grupo sobre el Buen Gobierno de los Bancos Centrales y el Comité Irving Fisher de Estadística de Bancos Centrales, que fue el último que se creó. El futuro del Banco Internacional de Pagos actualmente, o sea, tiene una estrategia a mediano plazo llamada Innovation 2025, la cual se trata de buscar la forma de actualizar todo lo del banco, mirar los nuevos retos que tiene el sector financiero frente a la absorción de las tecnologías nuevas y todos los nuevos productos financieros que salen a través de esto. Entonces, el banco lo que busca es para el 2025 tener ya una estrategia para todas las entidades financieras de cómo regular esto de manera que pueda generarse nuevas innovaciones, pero sin generar afectaciones de riesgos sistémicos o este tipo de situaciones.
Eso es todo. Listo, muchas gracias. Gracias.